El tercer ponente de hoy es don Carlos Sánchez Rubio, en representación de Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez, quienes han presentado de forma conjunta el trabajo Plazas de la frontera de Extremadura en 1687, pero que no han podido estar presentes hoy por las limitaciones de la pandemia. Ambas son doctoras en Historia Moderna por la Universidad de Extremadura, ejercen como profesoras titulares de Historia Moderna en esta misma universidad, forman parte del Grupo para el Estudio de la Historia Social en el Occidente Moderno Peninsular y han formado parte de los equipos de 6 proyectos de investigación de ámbito regional y nacional. Desde hace varios años, las dos desarrollan conjuntamente varias líneas de investigación. La que ocupa la intervención de hoy se centra en la cartografía histórica, en colaboración también con Carlos Sánchez, con el que han dado a conocer importantes materiales, en su mayoría inéditos, sobre las fronteras en guerra del Imperio Español. En Plazas de la frontera de Extremadura en 1687 nos presentarán el informe que el ingeniero mayor de las fronteras de Extremadura, don Francisco Domingo, remitía al Consejo Supremo de Guerra, con el estado en que se encontraban las principales plazas de esta frontera y que, con un conjunto muy interesante de planos, se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú. Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, disculpar la ausencia tanto de Rocío como de Isabel. No han podido estar aquí. Yo voy a leer su ponencia, lo que ellas tenían pensado presentarles, y bueno, espero que entiendan lo que ellas querían decir. Bien, en la ciudad de Lima, entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Perú, se halla depositada una colección cartográfica, manuscrita en su mayor parte, de gran valor histórico. Se trata de un material que engrosa lo que se viene conociendo como la cartografía perdida de la España de los Austrias, contribuyendo además a desmentir la idea generalizada de que en el siglo XVII hispano fue un periodo poco fecundo en la producción cartográfica. No es la primera vez que se dan a conocer estos planos que han permanecido custodiados en Perú. Ya en el año 2014, Ramón Gutiérrez y Félix Benito publicaron en Lima un catálogo donde trataban de poner en valor este fondo documental excepcional, que hasta entonces había pasado desapercibido, y planteaban algunos interrogantes que solo parcialmente pudieron desentrañar. Interrogantes que creemos haber resuelto en su mayor parte al vincular este material con la actividad de quien fue su propietario, don Melchor Portocarrero Laso de la Vega y Rojas, tercer conde de la Monclova y virrey de Nueva España y Perú. Un material en gran parte elaborado por conocidos ingenieros de la segunda mitad del siglo XVII que trabajaron para la monarquía hispánica, del que se apropió el conde de la Monclova, aprovechando su ventajosa posición social y profesional. La documentación terminó entre los papeles que legó a sus herederos tras su fallecimiento, acaecido en 1705 en tierras peruanas, lo que explica que hayan permanecido desde entonces en la ciudad de Lima. Las razones de por qué este fondo cartográfico se hallaba en su poder resulta fácil de entender a la luz de su trayectoria profesional, vinculada de manera estrecha a la milicia y al gobierno. En su calidad de hombre de Estado, con formación castrense y servidor de la corona, tuvo la posibilidad no solo de acceder a este material con facilidad, sino también de conservarlo siempre a su lado. Don Melchor Portocarrero nació y vivió en el seno de una familia cortesana con una intensa y larga relación de servicio a la corona, formando parte del selecto grupo de servidores de las casas reales de la monarquía católica. Inició su carrera cortesana a los 11 años, cuando fue nombrado menino de la reina Mariana de Austria, prosiguiendo desde entonces una fulgurante carrera al lado de quien se convirtió en su señor y principal valedor, don Juan José de Austria. Melchor de Portocarrero llegó a ser uno de los criados más cercanos y allegados del hijo de Felipe IV, permaneciendo a su lado más de 20 años, acompañándole tanto en las tareas políticas como militares en Cataluña, Flandes y Portugal.
Participó en batallas fundamentales, como en las dunas de Dunkerque, que le marcaría físicamente de por vida al perder un brazo tratando de poner a salvo al marqués de Caracena durante la retirada del ejército. La prótesis metálica que se hizo construir para reemplazar su brazo le generaría el sobrenombre de brazo de plata, apodo con el que fue conocido hasta su muerte. Este es el brazo de plata del conde de la Monclova. Tuvo también una actuación sobresaliente en la Guerra de Restauración portuguesa, participando tanto en la toma del castillo de Casteldavide como en las batallas de Ameixal y de Montes Claros, donde fue herido de nuevo. La recompensa a esta entrega le llegaría durante el corto valimiento de Don Juan, cuando fue promovido al Consejo de Guerra, a la plaza de Comisario General de la Infantería y Caballería de España y a la Junta de Guerra de Indias, lo que le permitió tener a su alcance información y material de primera mano sobre todas las cuestiones de índole militar que se suscitaban no solo en los territorios europeos, sino también americanos de la monarquía a la que servía. Buena parte del material cartográfico que atesoró y que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Lima llegó a sus manos precisamente en estos años, en los que formó parte de las instituciones más importantes relacionadas con la milicia. La cima de su ascenso social lo alcanzaría pocos años después de la muerte de Don Juan de Austria, al ser nombrado en 1686 virrey de Nueva España y poco después de Perú. Fue el virrey que más tiempo gobernó en las Indias y lo hizo además en una etapa convulsa, de interminables guerras en Europa y en América, que coincide con el final del reinado de Carlos II y el establecimiento de los Borbones en España. Durante los últimos años de su gobierno, ya anciano y muy cansado, quiso regresar a España sin conseguirlo. Una cadena de desafortunados acontecimientos impidió su relevo. Monclova murió en Lima el 22 de septiembre de 1705, a la edad de 69 años, justo antes de que llegara el nuevo virrey nombrado para reemplazarle. Gran parte de este periplo vital se condensa en las imágenes y los textos de la colección del conde de la Monclova, conservada en la Biblioteca de Lima. El conjunto documental lo conforman 52 planos, 13 informes sobre el estado de las defensas de diversas plazas y territorios del Viejo y Nuevo Mundo y 3 dibujos de temática militar. En total, como pueden ver, 68 documentos, con una cronología comprendida entre 1675 y 1692, si bien algunos de ellos no están aún datados. Más de la mitad de las imágenes, 28 en concreto, están relacionadas con el Viejo Mundo y sus confines, entre las que predomina de manera aplastante, claro, el espacio español y dentro de él los 3 grandes espacios fronterizos de la península. En primer lugar, las fronteras del norte, la vertiente oriental catalana y el área del Pirineo occidental y la costa guipuzcoana, la frontera oriental y la frontera del occidente peninsular, representada exclusivamente en su área extremeña, sobre la que se centra esta intervención. Los planos vinculados, por su parte, a los territorios de ultramar visualizan, asimismo, algunos de los espacios más conflictivos de su etapa virreinal en México y en Perú, en las 2 últimas décadas del siglo XVII. En cuanto a la autoría de este material, bueno, muchos de los planos llevan la rúbrica de conocidos profesionales, como puede comprobarse, los conocidos ya Ambrosio Borsano o Francisco Domingo, del que más adelante hablaremos. Es un material diverso en cuanto a su ejecución, escalas, tamaños y técnicas empleadas. Es un material que fue agrupado gracias a la labor recopiladora que su propietario llevó a cabo en su condición de burócrata y militar. Y pasando ya a ver las plazas de Extremadura, debemos decir que el material de las plazas extremeñas que llega a manos de Melchor Portocarrero consta de varios planos y un informe que fue suscrito y rubricado en Badajoz, en esta ciudad, el 12 de febrero de 1683,
por Francisco Domingo de Cuevas, ingeniero mayor de las fronteras de Extremadura. Es un personaje bien conocido por los especialistas que han trabajado las fortificaciones de La Raya. Su llegada a Extremadura se documenta a comienzos de la Guerra de Restauración, tras solicitar al Consejo de Guerra que se le asentara plaza de ingeniero en la ciudad de Badajoz, atendiendo a sus conocimientos de matemáticas, aunque los informes que por entonces se recabaron sobre su capacitación coincidieron en señalar que le faltaba experiencia y su formación era más bien escasa. Tras la guerra, el Consejo de Guerra decidió mantenerlo en Extremadura y en 1670 recayó en él el puesto vacante de ingeniero mayor, tras la marcha de su anterior titular, don Luis de Venegas. Pocos años después, Luis de Venegas recupera el cargo en 1677, aunque fallece a los 2 años, volviendo Francisco Domingo a asumir el cargo de ingeniero mayor. Y este era, pues, el cargo que detentaba cuando abordó en 1683 la inspección de las principales plazas fronterizas de Extremadura. El informe, con su diagnóstico, iba acompañado además de un conjunto de planos coloreados para ayudar a visualizar todos los elementos defensivos que era preciso valorar, incluyendo algunas propuestas de fortificación. Ningún plano lleva su firma, pero la traza de los dibujos y los textos que incorporan demuestran haber sido ejecutados por una única mano, presumiblemente la del ingeniero mayor, dada la similitud que guardan estos documentos con otros planos atribuidos a él y depositados en el Archivo General de Simancas. Las plazas representadas se ubicaban en una frontera que desde la firma de la paz 20 años antes, en 1668, había dejado de ser bélica, pero que seguía manteniendo intacta su vigencia y protagonismo militar. Son las plazas de Jerez de los Caballeros, Alconchel, Valverde de Badajoz, hoy día Valverde de Leganés, Badajoz y Alburquerque, todas ellas en la provincia de Badajoz, y Valencia de Alcántara, Alcántara, Zarza de Alcántara, hoy Zarza la Mayor, y Moraleja en la provincia de Cáceres. De 2 de las plazas incluidas en el informe, Jerez de los Caballeros y Valverde de Badajoz, no se conservan los planos. La información sobre los puntos fuertes que debían asegurar la frontera peninsular occidental presentaba en su conjunto un panorama desolador. Débiles defensas en plazas que no merecían llevar ni siquiera ese nombre de plaza. La fortificación seguía siendo un tema pendiente que nunca se había cometido ni durante el largo conflicto con Portugal, ni tampoco después. Tras la guerra, las plazas extremeñas se encontraban inútiles, arruinadas y en un pésimo estado de conservación. Sus defensas anticuadas y en situación de semiabandono. Todo ello convertía a La Raya en un espacio vulnerable ante un nuevo posible enfrentamiento con Portugal. Investigadores como Julián García Blanco, aquí presente, han señalado que tras la Guerra de Restauración, las actuaciones en esta frontera pasaron por 2 etapas. Entre 1668 y 1675, la corona acometió pocas obras y los trabajos se limitaron a reparar y mantener las fortificaciones ya existentes. Pero a partir de 1675 se inicia una política más agresiva ante las noticias de que Portugal estaba preparándose para un nuevo enfrentamiento. Fue entonces cuando se materializó el informe que en 1683 dirige Francisco Domingo a Portocarrero, aunque este no fue el primero que se elevó al Consejo de Guerra durante aquellos años. El propio Francisco Domingo había visitado las plazas de la frontera 8 años antes, acompañando al maestre de campo general don Luis Ferrer. Las innumerables deficiencias detectadas por entonces no fueron resueltas, porque 2 años después Luis de Venegas volvería a recorrer los mismos escenarios con un diagnóstico parecido, si no idéntico. Es, por tanto, un panorama desalentador que se desprende también de este informe que Francisco Domingo realiza. Todos los enclaves visitados presentaban defensas medievales arruinadas y obsoletas,
y la mayor parte carecía de fortificaciones a la moderna, capaces de hacer frente a la nueva artillería. Era muy urgente, además, fortificar nuevos puntos para cerrar algunos tramos de la raya, defendidos hasta entonces por plazas muy separadas entre sí. Este es el caso de Valverde, entre Alconchel y Badajoz, o Zarza de Alcántara, a mitad de camino entre las plazas de Alcántara y La Moraleja. El informe y las imágenes de 1683 ratificaban, por tanto, la vulnerabilidad de la frontera que estaba a cargo del ingeniero mayor Francisco Domingo. Pasando a ver ya cada plaza en un poquito de detalle, la ciudad de Jerez de los Caballeros, de la que no hay plano, como les he dicho, a la que se califica de plaza fronteriza, estaba situada en un paraje por donde los enemigos, señala el informe, tenían su entrada algo dilatada. No contaba con fortificaciones a la moderna y mantenía su muralla antigua con torres, aunque en muchas partes con pedazos caídos. Y su castillo a lo antiguo. Estaba además necesitado de hacerle un recinto con baluartes. No voy a pronunciar la cecedilla porque sea más comprensible. Mientras que los dos arrabales resultaban difíciles de fortificar por su mucha circunvalación. A solo 2 leguas de la plaza de Olivenza, de la plaza portuguesa en aquel momento de Olivenza, se hallaba el castillo de Alconchel, tan antiguo que por muchas partes había perdido ya la cal su fuerza. Sus piedras estaban al descubierto y la fuerte pendiente del cerro donde se levantaba proporcionaba una defensa natural. Sin embargo, la parte de la puerta sí debía fortificarse por estar sujeto a batería. El castillo de Alconchel era para el ingeniero un enclave fundamental, porque su pérdida dejaría el país abierto desde Badajoz a Jerez. Sin embargo, el castillo no bastaba para oponerse a Olivenza, la gran plaza fuerte portuguesa, siendo urgente fortificar, por tanto, la también cercana localidad de Valverde, a solo 4 leguas de Badajoz y a poco más de 1 legua de Olivenza. En el informe se hace constar que 2 reales órdenes ya habían dado luz verde para que Valverde se convirtiera en plaza y empezara a fortificarse. De Valverde es la otra localidad de la que no se tiene imágenes. La descripción que se hace de las defensas de Badajoz evidencia la escasa preparación que presentaba la ciudad, a pesar de ser la primera plaza defensiva de esta línea. En el informe se la califica como la plaza capital de toda la frontera y lo necesitada que estaba de recursos para proseguir la transición a la moderna de sus fortificaciones. Ese no sé si es el mío. El caso que... Sí, perdón. Efectivamente, es el mío. Ya, disculpen. Un proceso que se había... es decir, esta transición de fortificaciones a la moderna es un proceso que se había iniciado de manera improvisada y con escasos medios durante la Guerra de Portugal y que no mejoró sustancialmente una vez alcanzada la paz. Los datos que ofrece la investigadora Cruz Villalón sobre el proceso constructivo de la plaza en el siglo XVII confirman además la tardanza en la actuación y las dificultades económicas y técnicas a las que se enfrentaron los responsables militares hasta conseguir completar todo el perímetro del recinto moderno. Es un proceso que no se cerrará hasta prácticamente finalizado el siglo XVII. El emplazamiento de Badajoz, a escasa distancia y haciendo oposición a 3 de las principales plazas portuguesas, Olivenza, Elvas y Campomayor, exigía una rápida actuación, como insiste Francisco Domingo, y refleja el plano de esta plaza. Junto a la línea de la cerca vieja que circunvalaba el casco urbano, aparecían ya algunos elementos modernos, aunque la fortificación seguía siendo fundamentalmente medieval, con partes inservibles que era preciso modificar. Así, la muralla no tenía foso, ni estaba libre de escalada, y solo se habían hecho algunos remiendos de medias lunas de tierra. El informe del ingeniero aseguraba que no existía en su circunvalación
ningún elemento que pudiera servir para la nueva fortificación, siendo necesario empezar desde el principio a fortificar la plaza a la moderna, reduciendo toda su circunvalación a 6 baluartes y 2 medios baluartes, desde las casas episcopales del castillo, desde la Alcazaba, al puente. Tramo este último que además estaba prácticamente caído por ser de tierra. La posibilidad de comparar este plano con otro realizado por el mismo ingeniero 4 años antes, que se custodia también en Simancas, permite comprobar que del trazado que proponía Francisco Domingo para edificar los baluartes de la Trinidad y Santa María, que fueron los primeros proyectados para la nueva fortificación, el de la Trinidad ya se encontraba ejecutado en 1683, así como parte de la cortina adyacente. El recorrido prosigue con la plaza de Alburquerque, un puesto de mucha importancia que, a pesar de su excelente emplazamiento, seguía manteniendo sus murallas a lo antiguo, con torres a trechos y sin tener terraplén, ni foso, ni otras obras exteriores. El arrabal, con numerosos vecinos, mantenía las casas distantes de la muralla, lo que impedía sacar baluartes ni otras defensas, siendo necesario reducirlo para poder edificar. Valencia de Alcántara, y ya voy acelerando, es considerada la plaza más importante del sector norte de la frontera luso-extremeña. Era una de las pocas que presentaba fortificaciones a la moderna, construidas por los portugueses durante los 4 años que el enclave permaneció bajo su dominio en la pasada guerra. Pero aunque la muralla de piedra y barro había sido engrosada por los portugueses, carecía de terraplén en la mayor parte de su perímetro y no tenía foso. El castillo, como pueden ver, era el elemento donde se apreciaba con mayor nitidez la adaptación de la vieja fábrica medieval a los elementos constructivos modernos, pues presentaba 5 baluartes y una tenaza. Alcántara adolecía de los mismos problemas que otras plazas de la raya. Una muralla excesivamente amplia que debía reducirse, sin terraplén ni foso, y baluartes incapaces que debían ensancharse para ser útiles. La Villa Vieja necesitaba reparos y, sobre todo, reforzar la cabeza del puente, que defendía la entrada a la Villa Vieja. Sin embargo, en este plano ya no se aprecia la cicatriz que durante años presentó el puente al intentar dinamitarlo los portugueses en la pasada guerra con Portugal, y que otros planos de Alcántara anteriores a este sí testimoniaban, ¿no? Por ejemplo, el de Ambrosio Borsano. Zarza de Alcántara, a solo 1 legua de Portugal y a mitad de camino entre Alcántara y La Moraleja, es calificada por el ingeniero como un portillo que debía fortificarse para no quedar el territorio abierto a los vecinos de Portugal. Y cierra el informe La Moraleja, esta sí plaza moderna y antemuralla de la vecina Coria, aunque con una fortificación que habría que rectificar para poder ser más eficaz, disminuyendo algo los baluartes y con una planta más regular. Bien, como pueden ver, el informe que en 1683 realiza Francisco Domingo Cuevas y los planos que lo acompañaban suponen un valioso testimonio cartográfico de las plazas extremeñas que a finales del siglo XVII se habían convertido en las principales defensas de una frontera militar que seguirá por mucho tiempo insuficientemente dotada de hombres, defensas y dinero. Habría que esperar al siglo XVIII para que tomara cuerpo definitivamente el cierre de la raya, o, como señala Rafael Valladares, al menos se dignificara la idea de una frontera militar en condiciones, pasándose de una raya dormida a una raya lista para la guerra. Muchas gracias.